¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más turbulentas y sin duda más importantes de la historia de México, la Revolución. Un periodo de una década que literalmente derribó a un dictador, desató una guerra civil y forjó una nueva nación sobre las cenizas de la anterior. Pero, a ver, ¿qué hace falta para tumbar un régimen de 35 años? O sea, piénsenlo bien. 35 años. ¿Se necesita un ejército gigante? ¿Una crisis económica terrible? Pues no. La respuesta es mucho, pero mucho más sencilla. Solo hace falta una cosa, una promesa rota, así de simple, una sola frase, que fue la chispa que hizo explotar un barril de pólvora que llevaba décadas y décadas llenándose. Y bueno, para entender bien cómo pasó todo esto, hay que ir al principio. Vamos a ver el larguísimo gobierno del dictador Porfirio Díaz, y esa chispa que de repente lo quemó todo. Ok, a ver, pongamos esto en perspectiva. 35 años, es una vida entera. A esa época se le conoce como el Porfiriato. Y sí, es cierto, Díaz trajo estabilidad, trajo crecimiento económico, modernizó el país con trenes, inversión de afuera. Sonaba bien, ¿no? Pero claro, esta famosa paz porfiriana tenía un precio, y era un precio altísimo. Y cuando digo altísimo, me refiero a algo brutal. Miren este dato. Para 1910 la desigualdad era una locura. Menos del 1% de las familias eran dueñas del 85% de la tierra. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que la inmensa mayoría de la gente del campo no tenía nada y vivían casi como sirvientes en las haciendas gigantes. Todo ese progreso era para un grupito muy pequeño. Y aquí, justo aquí, es donde aparece la chispa. En 1908, en una entrevista con un periodista estadounidense, un ya viejo Porfirio Díaz suelta una bomba. Dice, palabras más, palabras menos, que México ya estaba listo para la democracia y que él, fíjense, no se iba a reelegir en 1910. Con esa frase, sin quererlo, acaba de abrir la caja de Pandora. Y claro, alguien le tomó la palabra. Un hacendado, Francisco I. Madero, lo escuchó y dijo perfecto, y lanzó este lema que se volvería famosísimo: sufragio efectivo, no reelección. El problema fue que a la mera hora Díaz se arrepintió, rompió su promesa, se postuló otra vez y para rematar metió a Madero a la cárcel. Grave error, porque ese lema se convirtió en un grito de guerra. Madero logró escapar y llamó a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, y así arrancó la revolución. Pero ojo, que tumbar a Díaz fue apenas el primer round. La cosa se va a poner mucho peor. Porque la victoria duró poquísimo, y lo que vino después fue una traición que desató un conflicto todavía más sangriento. Es que miren la velocidad con la que todo se vino abajo. En mayo de 1911, Díaz ya se había ido del país. Victoria. Para noviembre, Madero ya es presidente. Parecía que todo iba bien. Pero no habían pasado ni 2 años cuando su propio general, Victoriano Huerta, le da un golpe de Estado. Y el 22 de febrero de 1913, Madero es asesinado. Así de rápido, la esperanza se convirtió en una pesadilla total. Este episodio terrible se conoce como la Decena Trágica. Fueron 10 días de caos y balaceras en plena Ciudad de México. Y lo más fuerte es que todo fue planeado por el general Huerta, pero con el apoyo, y esto es clave, del embajador de Estados Unidos, que nomás no le gustaba a Madero porque sentía que afectaba los intereses de su país. Y aquí viene la gran ironía. El asesinato de Madero y la dictadura de Huerta lograron algo que el propio Madero nunca pudo: unir a todos. De repente, todas las facciones revolucionarias que andaban cada una por su lado, los de Carranza en el norte, Villa, Zapata en el sur, se pusieron de acuerdo en una cosa: había que sacar a Huerta, el usurpador. Pero claro, era una alianza de conveniencia, y una vez que lograron sacar a Huerta, se acabó el amor. Las diferencias entre los que ganaron eran enormes y pues se declararon la guerra entre ellos. Así es, una guerra civil dentro de la misma revolución. Una locura. Básicamente, los bandos quedaron así. Por un lado estaban los constitucionalistas, con Venustiano Carranza a la cabeza y su general estrella Álvaro Obregón. Ellos querían, digamos, un orden más legal. Y por el otro lado, los convencionalistas, que eran la alianza de los dos más populares, Pancho Villa con su división del norte y Emiliano Zapata con su gente en el sur. Ellos traían las ideas más radicales sobre la tierra y el pueblo. Era obvio que iban a chocar. Y el momento clave fue la batalla de Celaya, en 1915. Aquí se vio el genio militar de Obregón. Mientras Villa seguía con sus famosas cargas de caballería a lo valiente, Obregón ya estaba en otra cosa.
Usó tácticas modernas de la Primera Guerra Mundial, trincheras y ametralladoras, y simplemente destrozó a la División del Norte. Esa batalla fue el principio del fin para Villa, y le dejó el camino libre a Carranza. Y el costo de toda esta guerra entre revolucionarios fue terrible. Se calcula que se perdieron cerca de 1.400.000 vidas. 1.400.000. Y no solo gente que murió en batalla, sino por el hambre, por las enfermedades que arrasaron con el país. Fue literalmente una generación entera sacrificada. Pero bueno, de entre tanta muerte y destrucción, algo nuevo tenía que nacer. Con Villa ya casi fuera de combate, Carranza tuvo el control y convocó a un congreso. El objetivo, crear el que sería el legado más importante y duradero de toda la revolución. Y aquí está el resultado de tanta lucha, la Constitución de 1917. Y ojo, que no era cualquier cosa. En su momento, fue la constitución más progresista del mundo. ¡Del mundo! Puso por escrito cosas que ni en Europa se veían. El artículo 27, por ejemplo, decía que la tierra y los recursos son de la nación. La base de la reforma agraria. El 123, famosísimo, garantizó derechos laborales como la jornada de 8 horas. Y el artículo 3 estableció la educación laica y gratuita. Esas promesas, por fin, estaban en papel. Pero tener una constitución increíble no significó el fin de la violencia. Y aquí viene la parte más trágica, la ironía final de la revolución. Se empezó a comer a sus propios creadores. Los mismos líderes que le hicieron posible se convirtieron en sus últimas víctimas. Primero Zapata, el caudillo del sur, el alma de la lucha por la tierra. Lo mataron a traición en una emboscada por órdenes de un general de Carranza en 1919. Al año siguiente, la traición se le regresó a Carranza. El propio presidente fue asesinado mientras trataba de escapar de una rebelión. ¿Y quién la lideraba? Su mano derecha, su mejor general, Álvaro Obregón. 3 años después, en 1923, le tocó a Pancho Villa. Ya se había retirado, estaba tranquilo en su rancho, pero igual lo emboscaron y lo acribillaron en su coche. Y para cerrar el ciclo, en 1928, Álvaro Obregón, el gran estratega, el ganador de la guerra, lo asesinan justo después de que lo reeligen como presidente. Piénsenlo, Zapata, Carranza, Villa, Obregón, los 4 gigantes de la revolución, ninguno murió en su cama. Este espiral de violencia es justo por lo que, hasta el día de hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. ¿Terminó en 1917 con la Constitución, que es como el final oficial de la guerra? ¿O en realidad se alargó hasta los años 40, cuando un solo partido político logró institucionalizar la revolución y, digamos, calmar las aguas? Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta del millón. No hay duda de que la revolución transformó a México para siempre y creó el país que conocemos hoy. Pero, con todos sus líderes muertos, asesinados entre ellos, y con muchas de sus promesas todavía en debate, uno se pregunta, ¿fue una revolución que se quedó a medias? ¿O a pesar de toda la sangre y la traición, al final sí cumplió su objetivo? La respuesta, como la propia revolución, es complicadísima.